Dios le bendiga, gracias por estar aquí, gracias a nuestros amigos de Facebook que nos siguen domingo a domingo, gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network, que el Señor le bendiga en cualquier parte del mundo donde se encuentre, que reciba la palabra. Y la misma porción que el Señor tiene aquí, la tiene también para usted, así que disfrute y gracias por permitirnos entrar a su casa con la palabra del Señor. Así que diga conmigo, soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decía al principio, hoy celebramos en realidad el día de Pentecostés, esa manifestación poderosa del Espíritu Santo, esa promesa hecha carne sobre aquellos que estaban esperando, no sabían qué, no sabían cómo y no sabían cuándo, pero estaban esperando atentos allí en el aposento alto que algo sucediera y algo iba a pasar, como de hecho pasó. Y allí la iglesia fue empoderada con el Espíritu Santo. Allí nació la iglesia del Señor y allí aquellos que estaban en el aposento alto en aquel lugar fueron bautizados en el Espíritu y se acuerda, Hechos capítulo 2, sopló ese viento recio y lo llenó del Espíritu Santo y ahí empezaron a hablar lenguas repartidas según el Espíritu le daba y así lo hacían. Y fue tremendo. Y eso significa que ahí la palabra del Señor estaba teniendo una apertura a todos los pueblos. Ahí significa que la palabra del Señor estaba llegando, iba a llegar a cada nación, a cada rincón de la tierra. Y el Señor estaba empoderando a su iglesia con el Espíritu Santo porque allí nació ella. Ese fue el principio del pentecostalismo. 50 días posterior a la Pascua se cumplió la promesa y allí estaban aquellos gozándose particularmente unidos y unánimes, juntos y unánimes. Allí estaban ellos y allí fue donde descendió el Espíritu Santo y pasó todo lo que usted conoce y sabe. Y yo le podría hablar de los milagros que hicieron ellos, aquellos que recibieron esos 120 que recibieron el Espíritu Santo y lo que hicieron después. Le podría hablar de las experiencias que tuvieron ellos ahí y después. Pero el centro no es lo que podamos hacer, la experiencia que tengamos, la obra perfecta o casi buena que podamos hacer, sino cuántas almas podemos llevar a la presencia de Jesucristo, a aquella persona que está llena del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa obra que podemos hacer? No para que nuestro nombre, y eso lo vamos a ver, sea exaltado, porque no somos nada, querido. Como dijo el apóstol Pablo, somos como un trapo de inmundicia. Sino que el que tiene que ser reconocido, el que tiene que ser glorificado es nuestro Señor Jesucristo. Las experiencias que hayamos tenido y ellos tuvieron con el Espíritu Santo quedan en segundo plano cuando del Señor hablamos, cuando de la palabra del Señor hablamos. Y a lo contrario que muchos enseñan, el estar lleno del Espíritu Santo no es para estar en un lugar cómodo. No es para estar en un lugar siempre bien, siempre fuerte, siempre atento y que todo nos va a ir bien, como hay muchos mensajes motivacionales que llevan a creer a las personas que estando en Cristo todo va a ser bien. Entonces están haciendo nula esa palabra donde el Señor dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido el mundo. Y haciendo inútil aquella palabra donde el Señor dijo, si a mí me aborrecieron primero, ustedes también le van a aborrecer. Y hay muchos mensajes motivacionales que usted escucha por ahí, le dan para adelante y usted sigue, y el que se levantó contra usted, el Señor va a hacer esto, y el Señor lo va a hacer, y estamos de acuerdo. Pero la llenura del Espíritu Santo, la verdadera llenura del Espíritu Santo, implica otra cosa. Implica otra cosa. Yo estuve orando al Señor y le pedí esta palabra, y le dije, Señor, sé que no te equivocas, y esto es lo que vamos a hablar, en tu nombre lo vamos a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Allí en Hechos, capítulo 4, dice la Escritura que Pedro y Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, le estaban hablando a una multitud de personas. Dice la Escritura que eran como 5.000 varones. ¿Cómo 5.000 varones? Hay otra porción de la Escritura que dice eran 5.000 varones sin contar niños y mujeres. Así que eran familias enteras. Mucho más de 5.000 personas estaban recibiendo la palabra de Dios en aquel momento. Ellos estaban hablando, ellos estaban empoderados, estaban envalentonados porque habían recibido el Espíritu Santo. Y solo aquellos que reciben ese llamado saben cómo tienen que proceder. Sabemos cómo tenemos que proceder. Y ellos fueron allí, se plantaron delante de esa multitud y empezaron a predicar la palabra, enseñar acerca de Jesús, hablar de la salvación, de la vida eterna, de la resurrección de los muertos. Pero no obstante, hablando eso, la verdad de la palabra, que es lo que tenemos que hablar nosotros, ellos estaban ofendiendo personas religiosas que estaban en aquel lugar. Ellos estaban ofendiendo a un grupo de personas que después los llevaron y los cuestionaron y los acusaron de rebeldía o rebelión, de causar rebelión.
Pero no por eso ellos dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Y como dije al principio, ahora hace un rato, muchos predican de que tener el Espíritu Santo es estar en lugar cómodo, pero muchas veces, de hecho, la mayoría de las veces, tener el Espíritu Santo nos mete en lugares donde nunca pensamos estar, que prácticamente o no necesariamente son cómodos, sino que tenemos que pagar un precio por tener la llenura del Espíritu Santo. Y ahí en Hechos, capítulo 4, verso 1, dice la Escritura del Señor, si lo tiene ahí, Hechos 4:1 dice, hablando ellos al pueblo, o sea, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, ofendidos, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Verso 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. ¿Dónde los pusieron? En la cárcel. ¿Por qué? ¿Cuál fue su delito? Hablar acerca de la resurrección de los muertos a través de Cristo Jesús. Compartir el mensaje de salvación. Resentido de que enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Amén y amén. La Escritura es bien clara referente a lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Pedro y Juan estaban llenos de esa virtud, llenos de ese don, manifestando las virtudes de Jesús a una multitud grande. A esas personas que tenían el interés de escuchar porque si no, no estaban allí. Pero ese era el momento para que ellos pudieran escuchar. Pedro y Juan, llenos de la presencia de Dios, habían tenido la experiencia del aposento alto y cuando salieron allí no se quedaron quietos, como muchas veces las iglesias se quedan quietas. Salen de sus templos, de sus congregaciones, sus reuniones y durante toda la semana callan su boca. No es el caso de Maranata. Gracias a Dios. Pero hay muchas personas que reciben para sí y la fe, no solamente para tenerla en la intimidad, sino también para poder compartirla con otros. Enseñarle que la misma bendición y salvación que alguien un día nos presentó, también tenemos la oportunidad de presentársela a otra persona para que pueda conocer de Jesús y que pueda también conocer la salvación de su alma. Y esto es lo que pasó con Pedro y Juan. Ellos salieron allí del aposento alto y estaban envalentonados con lo que habían recibido y su boca se movía sola porque tenían la necesidad de compartir esa experiencia con otros. Y allí fueron a hablarle a esta multitud de personas que la Escritura dice que eran como 5,000 personas, como 5,000 hombres. Y estaban allí hablando de la resurrección de los muertos en Cristo Jesús y estaban enseñando de la vida eterna cuando aquellos saduceos y aquel sacerdote y aquellas personas vinieron allí a prenderlos. Porque estaban ofendidos por lo que ellos estaban predicando, estaban enseñando a la gente. Estaban resentidos. Y entonces los tomaron a Pedro y a Juan y por hacer lo que tenían que hacer, llenos del Espíritu Santo, fueron echados a la cárcel. Y uno dice, ¿no merecerían ellos aplausos, mérito y honra por lo que estaban haciendo? Era la obra de Dios. Sí lo merecían. Pero, repito, como muchos enseñan, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a conocer muchas veces lugares cómodos. No vamos a ser aceptos por todas las personas. Vamos a hacer el punto de crítica porque estamos llenos del Espíritu Santo, porque estamos haciendo la obra de Dios aquí en la tierra. De la misma forma que Pedro y Juan estaban haciendo la obra de Dios ahí, en ese momento. Ellos lo que tal vez no pensaban porque no eran así, porque había un grado muy alto de humildad en sus corazones. Pero ellos decían, o por lo menos aquel que lee y no sabe mucho de la Escritura, decía, pero ¿cómo lo van a echar en la cárcel? Si ellos estaban haciendo buena obra, si ellos estaban predicando la palabra del Señor y estaban enseñando a estos 5,000 varones que hay esperanza después de la muerte, que hay vida después de la muerte. Sin embargo, lo que ellos pensaban o muchos pensaban que para ellos sería retribución o pago, el aplauso, el abrazo, el agradecimiento. Ellos fueron con todo el poder de Dios echados a la cárcel, encerrados en cárcel. Y uno puede preguntarse, pero si estamos haciendo la obra lleno del Espíritu Santo, ¿por qué ellos tuvieron que ir a la cárcel? Porque hay algo que se ha enseñado en este tiempo. Que la casa lujosa, el auto de último modelo o de alta gama o una cuenta bancaria no hace a aquellos que están llenos del Espíritu Santo.
Porque el estar lleno del Espíritu Santo a veces es pérdida, es perderlo todo. Estar lleno del Espíritu Santo a veces es quedarse en soledad. El estar lleno del Espíritu Santo es a veces ser el blanco de la crítica de la sociedad, la crítica de la familia, la crítica de los amigos, de las amistades, de los compañeros de trabajo. El estar lleno del Espíritu Santo no significa que nuestro nombre tenga que estar en la marquesina o tengamos fama porque salimos en las redes y allí nos promocionan. No. Estar lleno del Espíritu Santo muchas veces significa estar solos, haberlo perdido absolutamente todo. Dejar menguar cada día más porque el que tiene que crecer es Jesucristo. Es la palabra que tiene que ser escuchada, es la palabra que tiene que ser soltada. Hay personas, yo leía la otra vez y veía, y hay personas que cobran caché para ir a predicar. Caché es cobran para ir a predicar en una iglesia y cobran sumas suculentas. Eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Porque el que está lleno del Espíritu Santo se acordará de aquella palabra que dice, si de gracia recibiste, da de gracia. Pero eso hoy en día no aplica en este mundo. El estar lleno del Espíritu Santo es compartir la palabra de verdad, en serio, la palabra verdadera. No significa enseñar que cuando se ora se abre un portal de millones o portal económico extraordinario. No significa fundamentar en esta falsa profecía de la prosperidad o la teología de la prosperidad. No significa que usted le pide a Dios todo lo que quiere y Dios le va a dar todo lo que quiere, lo que usted quiere. No. Estar lleno del Espíritu Santo significa sacrificio, renuncia. Estar lleno del Espíritu Santo significa olvidarse de uno mismo para que el Señor pueda fluir a través de nuestra vida. El estar lleno del Espíritu Santo significa que muchas veces no vamos a ser bien recibidos en muchos lugares. Vamos a ser desechados de otros lugares. Y en ocasiones no nos van a tener en cuenta para nada, pero estamos llenos del Espíritu Santo. El estar lleno del Espíritu Santo no es estas enseñanzas contemporáneas que se traen a través de internet, diciendo que aquel que ora, que Dios le ha revelado, y no critico, pero hay una falsa teoría, una falsa teología, que aquellos que oran se le abren portal de millones, no de 500,000, sino de millones, portales económicos. Y usted puede pedir una casa nueva y un auto 0 kilómetros y el más caro de la tierra y el Señor se lo va a dar. Mi Biblia me dice que Jesús no fue a la cruz del Calvario para que yo sea rico, sino para que yo sea salvo, para que tenga el perdón de mis pecados. Y eso es lo que me hace el Espíritu Santo enseñar. Eso es lo que hablamos en la verdad. Y cuando usted dice la verdad, los que no están en la verdad se ofenden y ya le cierran la puerta. Y ya lo excluyen y lo dejan a un lado. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo. La verdadera llenura del Espíritu Santo no es caminar cómodo, porque Dios no nos dio su Espíritu para que andemos cómodos, sino para que seamos obedientes. Y muchas veces la obediencia a la voluntad de Dios y a lo que el Espíritu Santo nos manda hacer va a generar rechazo entre sus más cercanos. Va a generar rechazo en su familia. Va a generar crítica, porque ya lo van a llamar religioso y siguen en la religión y están en la religión no lo deja tomar, la religión no lo deja bailar, la religión no es religión, queridos. Si está lleno del Espíritu Santo no tiene religión, sino relación con el Espíritu Santo, relación con el Señor. Y a veces uno se queda en ese aposento alto, esos 120 cuando descendió el fuego allí y fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaban lenguas y era tremendo y fue poderoso. Pero ¿qué pasó después? Ellos tenían que poner por obra ese Espíritu Santo. Ellos tenían que decir, recibimos un poder, porque fue poder lo que recibieron, al igual que nosotros la iglesia, recibimos poder. Y eso no significa que todo lo que quiero lo voy a tener, al contrario, hay cosas que anhelo y nunca las voy a alcanzar, no porque no quiera, sino porque tal vez la voluntad de Dios es otra. Hay personas que han torcido el Evangelio por provecho propio. Hay personas que, creyendo que entrar a la iglesia y tener el Espíritu Santo, todas las puertas se le van a abrir. Y a veces todas las puertas se cierran, queridos. Cuanto más metidos en el Espíritu Santo estamos, más dificultades tenemos. Más escaso es el pan en la mesa. Más dificultades de salud. Si alguien quiere recibir el Espíritu Santo para ser famoso, ser reconocido, yo le pido por favor que no lo pida. No reciba el Espíritu Santo.
Si alguien quiere recibir el Espíritu Santo para salir a Marquesina y su nombre salga como famoso en las redes y sacándose selfie y mostrando toda la obra que está haciendo, pues por favor no pida la presencia del Espíritu Santo en su vida. Porque la comodidad no es parte del servicio, queridos. Parte del servicio es la renuncia. Parte del servicio es el sacrificio. Parte del servicio es dejar todo en segundo plano, porque el que cuenta es Jesús. El que cuenta es el Espíritu de Dios. En Mateo capítulo 8 dice la Escritura que un escriba quería seguir a Jesús. Él dice, ¿qué tengo que hacer para poder seguirte, Jesús? Y escriba, el ser escriba en aquella época era ser una persona que estudiaba y que enseñaba la Escritura, la ley. Era una persona muy importante, muy influyente en las cosas allí en la sociedad, porque sabía, impartía, enseñaba, compartía, discernía lo que era la ley de Dios. Y era una persona que tenía su importancia allí. Era una persona que era bien vista. Y este escriba le dijo al Señor, Señor, ¿qué es lo que puedo hacer yo para seguirte? Para seguir tus pasos, para seguirte a ti. Y allí en Mateo capítulo 8, versículo 20, el Señor le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. El Hijo de Dios, Dios mismo en la tierra, no tenía ni siquiera una almohada para poder dormir tranquilo. La Escritura no nos dice qué es lo que pasó con este escriba. No hay mucha información sobre eso. Pero si lo siguió a Jesús, no dice que lo haya seguido, pero si lo siguió, él tenía que estar dispuesto a renunciar al reconocimiento público. Él tenía que estar dispuesto a renunciar a la fama, a la importancia que le daba a toda la sociedad. Si no lo hizo, bueno, se perdió la oportunidad. Pero si lo hizo, se habrá quedado absolutamente solo, sin amigos. Pero sin duda habrá valido la pena. Porque cuando seguimos a Cristo nos vamos a quedar muchas veces en soledad, querido. Pero nunca vamos a perder absolutamente nada cuando seguimos al Señor. Cuando hacemos la obra de nuestro Dios. Se levantará crítica, se levantará murmuración, se levantará acusación. El dedo acusador apuntará en nuestra contra día y noche, 24 horas al día. Pero si el Señor está peleando con nosotros, la obra tiene que seguir siendo hecha. Y eso lo puede hacer solamente alguien que está lleno del Espíritu Santo. Amén. Pedro y Juan, cuando estaban allí delante de esos fariseos, de los saduceos que lo estaban cuestionando y acusando de rebelión, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. De hecho, en el versículo 8 de Hechos capítulo 4, dice, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les expuso esto a ellos. Y les enseñó que lo que ellos estaban hablando, Pedro y Juan hablaban, era acerca de Jesucristo, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Porque habían sido llenos de ese Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Si no fuera así, ellos tendrían solamente la selfie con las 5.000 personas y lo subirían a las redes y alcanzarían fama y reconocimiento. Y cuando estuvieran delante de aquellos que lo acusaban, hubieran dicho, no, yo niego la fe porque lo que estuve haciendo lo hice porque no tenía otra cosa para hacer. Por eso les hablé, pero no pasa nada, ya no hablo más. No. Ellos le expusieron a aquellos que lo acusaban. Muchachos, ustedes nos acusan por esto y nos echan a la cárcel por esto. Pero sepan que aquel a quienes ustedes reprobaron, aquel a quienes ustedes desecharon y condenaron, viene a ser la piedra del ángulo, la piedra angular. Jesús es su nombre y en su nombre es que tenemos autoridad para hacer esto que hacemos. Es que para hacer la obra del Señor tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque todo va a conspirar para que no la hagamos. Se va a levantar oposición, se va a levantar dificultad, usted va a querer venir acá y algo le va a pasar en la casa que va a evitar que usted llegue a la casa de Dios. Pero aquel que está lleno del Espíritu Santo, y se lo voy a repetir hasta que termine el mensaje, es aquel que se levanta con poder y dice, no importa lo que se levante en mi contra, yo voy a estar porque quiero recibir de mi Dios. Yo quiero seguir creciendo en las cosas del reino. Se levantará oposición de aquí, mis amigos me darán la espalda, mis conocidos me aborrecerán, mi familia me dejará a un lado, pero mientras el Señor me tenga en el hueco de su mano, entonces yo voy a seguir al Señor, yo voy a estar tranquilo. Pedro y Juan podían haber negado la fe. Tal vez sintieron miedo, tal vez estaban asustados porque había el capitán y toda la guardia y los saduceos y el sacerdote, todos los rodeados diciendo, ¿ustedes en qué nombre están haciendo y bajo qué autoridad están haciendo esto? Y ellos podían haber negado la fe, pero no lo hicieron. Al contrario,
Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, muchachos, ¿ustedes se creen que nosotros vamos a negar la fe? Ni por un segundo lo piensen, porque esto es así. Igualmente así siguieron en la cárcel, queridos. Y uno dice, bueno, con todo eso ya el Espíritu Santo lo sabrá. No, ellos estuvieron en la cárcel. Y fueron apedreados. Y fueron azotados. Y fueron muertos a causa de su fe. Y quisieron tapar su boca, pero no pudieron. Porque no había emoción en su interior. No había carne, había Espíritu Santo. Y cuando le digo que el Espíritu Santo es renuncia, es sacrificio. Mire, el otro día escuché algo bien significativo. Esa adoración que cantamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Escuché algo que no sabía. Esa canción la escribió un hindú, un habitante de India, que se convirtió al cristianismo. Él se convirtió al cristianismo. Él y su casa. Al mes siguiente fue un hindú a decirle, o te arrepentís de esto, o liquidamos a tu familia. Y él siguió creyendo y no negó su fe. Al mes siguiente fueron más personas de la religión anterior y le dijeron, si no termina con esto, vamos a matar a tu familia. Lo escuché y me ponía la piel de gallina, el cuero de pollo, como dice el mexicano. Al mes siguiente, y él siguió en el cristianismo, él siguió adorando a Dios. En ese momento escribió esa adoración. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero al mes siguiente fue una turba de hindúes a la casa y lo mataron a él y mataron a su familia. Y uno dice, el Señor tal vez lo libró de la muerte. Él se mantuvo firme en la fe. Él estuvo ahí creyendo que Dios lo iba a salvar y creyó, sin duda creyó, por eso siguió al Señor. Sin embargo, las cosas no se dieron como el instinto piensa, sino que se dieron a la forma de Dios. Él no negó la fe, aunque su familia estaba siendo aniquilada. Porque aquí hoy en día es fácil ser cristiano porque nadie nos persigue, o por lo menos abiertamente. Nadie nos apedrea, nadie va a casa a golpear nuestra puerta, la puerta de la casa para decir, negá tu fe porque vamos a liquidar a tu familia. No lo tenemos. Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Yo cuando leía la historia de Pedro y Juan delante de esta gente que los acusaba de rebelión, me acordaba de esta canción, de quién escribió, cuál es la historia de esta canción. Y decía, Pedro y Juan podían haber negado. En la multitud, en lo público, le predicaron a 5,000 y toda la familia aceptaron a Cristo. Pero en lo privado, rodeado de sus enemigos, podía haber dicho, no, yo ya no sigo haciendo más esto, quédense tranquilos. Ya me arrepiento de haberlo hecho, solamente porque ustedes me presionan. Pero ellos estaban llenos de algo que nos impide abandonar. Estaban llenos de la presencia de Dios, que se hace imposible negar a Jesucristo. Esas son las personas que están llenas del Espíritu Santo. Esas personas que lo dejan el todo por el todo. Que lo dan todo, no importa la ocasión, no importa si en su mente está pensando que aquel a quien usted le va a hablar lo va a rechazar. Pero igualmente va, insiste y lo hace. Y lo rechazan, pero usted hizo la obra. Porque no se trata de resultados, sino de ser obedientes. De hacer lo que Dios quiere que sea hecho. Posiblemente usted esperaba un mensaje de pum para arriba, que cayeran los techos y descendiera fuego del cielo, pero a veces hay que tener muy presente qué es la llenura del Espíritu Santo. Porque estamos en los últimos días y la persecución va a venir, los tiempos difíciles ya están llegando. Ya están a las puertas los tiempos críticos, las profecías se están cumpliendo, las cosas bíblicas se están sucediendo. Y solo los que estamos llenos del Espíritu Santo nos vamos a mantener firmes, querido. Lo que caiga es porque no estaba firme, no estaba fortalecido. Pero los que sigamos, Dios nos ayude a eso. Los que sigamos adelante es porque el Espíritu Santo está vivo dentro de nosotros. El Señor dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo, hasta toda la tierra. Y fui a la palabra hebrea testigo, ¿qué significa?
Y la palabra hebrea es yet. Y significa el que vio algo poderoso o importante. Ese es el testigo. ¿Qué es lo que tenemos que ser si estamos en Cristo Jesús? Sino testigos de su poder. De lo más importante que pasó en nuestra vida cuando conocimos a Jesucristo. Hicimos nuestra oración de fe y automáticamente el Espíritu Santo entró en nuestro corazón. Empezó a dirigir, no a manejar, a dirigir nuestra vida. Eso fue lo más importante que pudiéramos haber hecho, la decisión más importante de nuestra vida. Más allá del casamiento, de decidir tener hijos, de decidir por un buen empleo, de lo que usted quiera, lo más importante de todas nuestras decisiones fue haber recibido al Espíritu Santo en nosotros. Y de eso tenemos que testificar, ser testigos, porque hemos visto lo importante, hemos decidido por lo más importante en nuestro corazón. Y tenemos que testificar de eso. Porque Jesucristo dijo, me serán testigos. Cuenten lo importante que ustedes han visto. Digan la importancia de Jesús en su corazón. Sean testigos del poder de lo alto en su vida. Sean testimonio del cambio profundo, porque toda vida cambia cuando Jesús llega. Hay un antes y un después. Tal vez los problemas sigan, pero el después es que en esos problemas no estamos solos. Tenemos a alguien que nos levanta, que nos anima, que nos motiva, que nos da palabra y que nos impulsa a seguir adelante. Que nos enseña a atravesar los problemas y saltar las montañas de otra forma distinta, que sin Él no sabíamos hacerlo. De eso tenemos que testificar. Y cuando digo testigos, ser testigo fiel y no por engaño. Testificar de la palabra y no por provecho propio. Testificar de la verdad de la palabra y no para provecho propio. Testificar de lo que el Señor hizo y no de lo que el hombre quiere que Él haga. Porque hay muchos lugares que se llenan de personas porque los responsables de predicar la palabra le prometen el oro y el moro, que el Señor le va a dar y el oro y el moro. Pero los que hablan la verdad muchas veces nos quedamos solos. Los que declaramos la verdad muchas veces nos quedamos solos. Porque la verdad confronta, la verdad te enfrenta, la verdad te hace sentir algo que antes no sentías, pero si es la verdad, no podemos ir contra eso. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. El estar lleno del Espíritu Santo es remar contra la corriente. El estar lleno del Espíritu Santo es alzar la voz donde todos son sordos. Acuérdate del profeta Ezequiel, que el Señor le dijo, te envío a un pueblo duro de corazón y empedernido. Tal vez no te escuchen. Si no lo hacen, no importa, pero sepan que hay profeta en Israel. De la misma forma sucede con nosotros. Tal vez el Señor nos envíe a un lugar donde nadie nos va a escuchar. Nos envía a un lugar donde todo el mundo nos va a dar la espalda, nos van a criticar y nos van a querer echar. Simplemente porque somos creyentes, discípulos de Jesucristo. Pues no importa. Si estamos llenos del Espíritu Santo, iremos a donde sea que tengamos que ir, si así el Señor lo anhela y si así el Señor lo permite. El estar lleno del Espíritu Santo no es ir y traer cosechas, ir y hacer lo que hay que hacer. El estar lleno del Espíritu Santo no es velar o mirar por las multitudes, sino mirar por aquel que al fin del día usted le predicó y cuando pone su cabeza en la almohada duerme tranquilo porque lo que tuvo que hacer lo hizo. El estar lleno del Espíritu Santo es obrar de una forma tan distinta a la que obra aquellos que creen estarlo y predican que todo va a estar bien y un mensaje motivacional que anda, que todo va a estar bien, que el Señor con el Señor todo va a estar bien y te vas a sanar y te vas... Muchas veces el Señor no sana porque Él no quiere sanar, pudiendo hacerlo, no lo hace. Acuérdense de Pablo. Por 3 veces le pedí al Señor que me sacara esta espina de mi carne. Y el Señor no lo hizo. Y el Señor no lo hizo. Al contrario, me dijo, bástate en mi gracia. Porque mi poder se perfecciona ahí, en tu debilidad. Querido, perdóneme si esperaba otro mensaje. Pero el Señor fue bien clarito, porque sin duda vendrán y vienen, y ya estamos en tiempos críticos. Sin duda ya estamos en tiempos complejos, pandemia,
guerras, conflicto en Oriente, conflicto entre potencias, te lo mencionamos el miércoles. Dificultad por todas partes, parece que los problemas no se terminan. Siempre ocurrió y estamos de acuerdo, pero este es el tiempo que nos toca vivir nosotros. Y solamente aquellos que están llenos del Espíritu Santo son los que pueden sobrevivir a un mundo cruel, a un mundo que no tiene dirección. Por eso el Espíritu Santo no significa tener nombres en las redes, importancia, fama o reconocimiento. La llenura del Espíritu Santo no implica tener un avión propio, un avión privado propio, viajes o elegir el mejor hotel cuando usted va a predicar. Estar lleno del Espíritu Santo es decir, Señor, es necesario que yo mengue cada día, cada minuto más, para que tú fluyas en mí, para que la obra sea hecha. Es necesario, Señor, que yo me ponga en tus manos, a tu disposición, para que hagas la obra a través de mi vida, Dios. Aunque la familia me dé la espalda, aunque mis amigos ya se olviden de mí, aunque los que me ayudaron en principio hoy me aborrecen, no importa, si a ti te aborrecieron primero, yo estoy consciente y seguro que a mí también me van a aborrecer, pero no por eso voy a perder el Espíritu Santo. No por eso voy a dejar de hacer la obra que tengo que hacer donde tenga que hacerla. Me tocó hablar del Señor Jesús en mi trabajo. Un lugar de lenguaje complicado, crítico. Un lugar donde nadie creía en Dios. Creían a su forma, como la clásica. Ya yo creo a mi manera. Pero cuando las clavijas se apretaron, cuando las cuerdas se empezaron a estirar, se acordaron que había un Dios. Y gloria sea al nombre del Señor, que justo en ese momento, no por casualidad, sino por voluntad de Dios, estaba yo en ese lugar y les hablé a mis compañeros. Tuve que hacer la obra del Señor, lleno del Espíritu Santo. Que si fuera por temor, por vergüenza, por timidez o por miedo al rechazo, no lo hubiera hecho. Y esa es una batalla que muchas veces tenemos en nuestra mente. ¿Para qué le vas a hablar? Si te va a rechazar, entonces no voy y no lo hago. No importa, si tiene el Espíritu Santo, aunque lo rechacen, vaya y haga la obra. Porque del otro el Señor se va a encargar. Es que eso es llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo no se evidencia solamente en hablar en lenguas. No se evidencia solamente en hablarle a las multitudes. La llenura del Espíritu Santo no se evidencia solamente en que usted lo diga, ore de una forma poderosa. La llenura del Espíritu Santo también es evidencia cuando usted está solo en la parada, en esa calle oscura, en ese lugar donde no pasa un alma, pero justo una iba pasando y necesitaba a Cristo. Y usted se atrevió a ir y hablarle a esa persona. Y tal vez esa persona por compromiso, porque no tenía otra cosa, le dijo, sí, acepto a Jesús, no importa. La llenura del Espíritu Santo en su vida lo movió a hacer algo que Dios quiso que fuera hecho. Y usted lo hizo. No hay cámaras, no hay selfie, no hay redes, no hay reconocimiento, no hay aplauso. Pero hay llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es lo que nos impulsa. La llenura del Espíritu Santo es lo que nos hizo levantarnos, no porque quisiéramos o pudiéramos, sino por misericordia, cada vez que la iglesia caía. La llenura del Espíritu Santo es lo que nos impulsa a seguir soñando, queridos. Y Dios hará conforme su voluntad. La llenura del Espíritu Santo es lo que nos impulsa a seguir preparando los mensajes, orando, creyendo, orando al Señor, clamando por la iglesia, clamando, orando por Israel, declarando la bendición de Dios y clamando por la bendición sobre la casa. Muchas veces no se ve el resultado, no importa, lo que usted hace será recompensado en los cielos. Pero eso lo hace solamente una persona que está llena del Espíritu Santo. El mensaje de Pedro y de Juan frente a esos 5,000 fue de excelente composición. Tuvo palabra, oración, ministración y llamado. Y dice la Escritura que cuando hizo el llamado a su forma, más de 5,000 creyeron en la palabra. Muchas personas creyeron en la palabra. Y eran, sin contar niños y mujeres, eran familias enteras que habían recibido a Jesucristo en su corazón y habían creído en la palabra. Sin embargo, después no le esperaba el aplauso ni el reconocimiento, sino la cárcel.
No le esperaba la palmada en el hombro de sus apóstoles compañeros. No le esperaba la felicitación de aquellos o de algunos de los 5,000 que estaban allí diciendo gracias porque hoy conocí lo que me dio esperanza. No estaría mal que se lo hicieran, pero no fue así. En vez de recibir aplausos, recibieron amenaza. En vez de recibir reconocimiento, recibieron cárcel. En vez de recibir gratitud, recibieron amenazas. Acusación por rebelión. ¿Por qué? Porque hacían la obra de Dios. ¿Por qué? Porque habían sido llenos del Espíritu Santo. Usted ve, porque lo ha visto, pues es imposible no ver, personas que se jactan del poder de Dios. Y prometen, como le dije al principio, el oro y el moro. Si usted está allí en aquella iglesia, no los critico, Dios sabe que no los critico. Pero esto sucede, querido, y esto viene, como se dice, a colación para saber qué es la llenura del Espíritu Santo. Y personas que dicen haber sembrado, que porque sembraron en otros, Dios tiene que sembrar en ellos. Apóstoles que dicen que cuando usted ora, la fortuna cae del cielo, porque es así que Dios nos quiere, ricos, llenos de bienes. Y yo me preguntaba y me cuestionaba a mí mismo, digo, Señor, perdóname por lo que digo, por lo que pienso, pero ¿dónde está el Espíritu Santo aquí? ¿Qué lugar le dan al Espíritu Santo? Si sacaran la riqueza, la opulencia, la ostentación, tal vez tuviera lugar el Espíritu Santo. Pero en lugares donde el Espíritu Santo está a un costado y se mueve la carne, la voluntad de hombre, la sangre, Dios tal vez bendiga por la fe de aquellos que dicen amén. Pero más acá o más allá, todos nosotros tenemos que dar cuenta delante del trono blanco. Un día estaremos frente al juicio y allí tendremos que dar cuenta. Por eso, si usted hace la obra con la mano izquierda, que la mano derecha no se entere, querido. No haga que el reconocimiento venga para la iglesia, para el pastor, para el apóstol. No, no lo haga. Usted lo que tenga que hacer, hágalo. Promocione el evangelismo, promocione la oración. Pero recuerde que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, pero que aún la gloria, la honra y la alabanza todavía siguen siendo de Él. Nos ha dado el poder, todo el poder de Dios, pero el honor y el que tiene que ser exaltado y el que se merece todos los méritos es el Señor Jesús. La llenura del Espíritu Santo no es fácil para aquellos que creen que una selfie lo va a hacer famoso porque hizo la obra de Dios en redes. La llenura del Espíritu Santo no lo va a hacer tener una iglesia multitudinaria porque usted lo quiere. Hay iglesias que tienen 3 o 4 miembros y el Señor se mueve de una forma extraordinaria, poderosa. Porque cuando hay corazones dispuestos a que el Espíritu Santo se mueva, las cosas suceden. La iglesia está viva. Si pasamos raya y vamos a los versículos iniciales de Hechos capítulo 4, si pasamos raya, para el mundo la cárcel tendría que haber sido pérdida para Pedro y Juan. El estar encerrados por haber hecho la obra de Dios tendría que ser fin. ¿Para qué lo hicieron si esto lo esperaba? Yo no le voy a hacer nada. Pero con los ojos del reino eso es ganancia y salvación. Valió la pena ganar la cárcel por 5,000 almas. Vale la pena ganar la cárcel por un alma. Cuando se está lleno del Espíritu Santo no importa la consecuencia, sino la causa. Y la causa es la predicación del Evangelio. La causa es compartir la palabra del Señor. La consecuencia, Dios tomará control. Pero una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que alaba, que adora, que busca, que honra a Dios, que se queda en la intimidad con el Señor, que busca relación con el Espíritu Santo y hace la obra. Afuera hace la obra. No lo ve el pastor, no lo ven los hermanos, no lo ve la membresía, pero el Señor apreciará la obra que hagamos en su nombre. El Señor premiará toda obra que hagamos en su nombre para su gloria. Y eso solo pueden hacer aquellos que realmente están llenos del Espíritu Santo.
Amado Dios, queremos bendecir tu nombre, Dios. Queremos exaltar tu gloria, reconocer tu grandeza en un día como hoy, Padre. Que celebramos el día de Pentecostés. Que celebramos el inicio, el comienzo de tu iglesia, Dios. Que celebramos esa manifestación poderosa del Espíritu Santo sobre cada uno de aquellos que han creído. Aquellos que hemos creído, Señor, se ha manifestado el Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros, Señor. Pero también la llenura del Espíritu Santo conlleva una responsabilidad muy grande, que es ser testigos. Cantar, contar y testimoniar de lo importante que ha sucedido en nuestra vida cuando tomamos la decisión. Hicimos nuestra mejor decisión por ti, Dios. El ser testigos de la verdad y no del engaño. El ser testigos, Señor, Dios mío, de tu palabra, Señor, y no de provecho propio. El ser testigo de lo que tú haces en nuestra vida y no de lo que queremos que sea hecho, Dios. Eso es testificar del poder de Dios lleno del Espíritu Santo. Es ponerte a ti en primer lugar, Dios. Es poner al Espíritu Santo en primer lugar y darle lugar para que haga lo que quiera hacer, como en cada reunión lo hacemos. Señor, eres tú el que obra. Tú eres el dueño de la reunión. Te pido que obres conforme a tu voluntad y sacíes la necesidad de mis hermanos, porque tú mejor que nadie nos conoces a cada uno de nosotros, Dios. Por eso, Señor, Dios mío, yo te pido que podamos entender que el ser lleno del Espíritu Santo no es tener parte en la comodidad, en los lujos, en las cosas caras, en las mejores cosas del mundo. Si es tu voluntad que venga, vendrá, y si no, no vendrá, Padre. Pero el tener la llenura del Espíritu Santo es hacer la obra aunque recibamos rechazo, aunque nos amenacen con cárcel, aunque seamos aborrecidos por el resto del planeta. Si estar lleno del Espíritu Santo no significa que seremos aceptados en todo lugar. Al contrario, en muchos de ellos seremos rechazados y en ocasiones nos tratarán de excluir solamente porque hemos decidido creer en ti, Dios. Estar lleno del Espíritu Santo es pagar el precio, es estar en el sacrificio, es hacer la obra en la lucha, Dios. Es obrar en tu nombre, Señor, Dios mío, pero poner todo lo que somos y dejar todo en segundo plano, Dios, para que tú seas el que reciba mérito. El estar lleno del Espíritu Santo implica remar contra la corriente de este mundo, Señor. Que tal vez en toda nuestra vida no tengamos recompensa, no importa, Señor, porque la recompensa cuando viene del cielo es perfecta. Cuando viene del cielo es la obra hecha en tus manos, Señor. Por eso, Padre, que esa llenura del Espíritu Santo que hemos recibido no mengue por nada ni por nadie, Dios. Que aunque los tiempos venideros, Señor, sean críticos, más complicados, más amenazantes, el Espíritu Santo sea lo primero en nosotros y no callemos nuestra boca cuando haya que hablar. No se cierren nuestros labios, Señor, cuando tengamos que declarar el poder de Dios. Cuando tengamos que compartir la palabra, Señor, no menguemos en la fe ni en la confianza, Señor. Porque el estar lleno del Espíritu Santo es fe y confianza en que tú obrarás conforme a tu voluntad. Yo oro para que esta iglesia siempre mantenga esa llenura del Espíritu Santo. Para que ese Espíritu de Dios que hemos recibido, Señor, nos lleve a reconocer que tú eres el que merece toda gloria, honra y alabanza siempre. Para que estemos preparados para hacer la obra cuando tú dispongas, Dios. Aunque tengamos que pagar el precio, Señor, como ya muchas veces lo hemos hecho y estamos decididos a seguir haciéndolo, Dios. Que podamos hacer la obra cuando tú nos llames, Señor, dejando la comodidad o creyendo que el estar allí es estar cómodo y elegir opciones. Muchas veces la llenura del Espíritu Santo nos deja sin opciones, sin oportunidades, pero igualmente siempre en el hueco de tu mano, Dios. Por eso, Señor, que en esta reunión y aquellos que nos siguen a través de las redes puedan reflexionar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Que todo lo que sucedió en el aposento alto fue para ese momento, Dios. Pero la responsabilidad de haber estado allí vinieron en días posteriores. Allí nació la responsabilidad de la iglesia. Esta iglesia a la cual hoy pertenecemos, a la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Que podamos hacer la obra porque estamos llenos del Espíritu Santo. Que nada nos detenga de hacerla, Dios. Que seamos fortalecidos en ti todos los días de nuestra vida, Dios. Dando gracias por un nuevo día de oportunidades. Y cuando se dé la chance, Señor, de compartir nuestra fe con alguien, entonces que hable más fuerte el Espíritu Santo que lo que podemos creer nosotros.
que podemos especular que nos van a rechazar, Dios, pero el Espíritu Santo hable mucho más fuerte que cualquier forma de especulación, Dios. Que tu gloria siempre sea vista y que nuestra vida sea usada para que tu gloria permanezca, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Amén. Amén.